Señoras y señores, bueno, pues tengo el placer y yo creo que el honor de entrevistar a nuestra amiga Séfora Vargas. Séfora Vargas es una abogada, también escritora, buena escritora, además. Me complace cuando, miren, cuando uno escribe y yo no sé si es bueno o no tan bueno, pues no, uno omite, ¿no? Y dice, bueno, es una escritora o escritor. Pero cuando es un buen escritor, lo subrayamos, ¿no? Es el caso de Séfora Vargas, que tiene varias publicaciones sobre la emancipación de la mujer, y muy particularmente de la mujer en general, y de la mujer gitana, que ella también representa muy dignamente, ¿no? Bueno, pues ella es defensora de los derechos de la mujer también. A propósito de este jueves, prácticamente de este día 8 que estamos celebrando justamente estos días, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo siempre, esta misma semana. Bueno, pero hoy hablamos con Séfora Vargas de un libro, un segundo libro, que es La historia del pueblo gitano, para Dummies. Esto es un añadido. La supervivencia de unos héroes silenciados. Es un libro interesante, histórico, riguroso, dramático, descriptivo, pero también que de alguna manera reivindica a la figura del ciudadano gitano, del hombre y de la mujer, del joven, del niño, del gitano, que está en buena medida ya insertado en la sociedad, pero todavía hay claroscuros en el ámbito social sobre el estigma del gitano, ¿no? Y entonces, bueno, creo que esa contribución es muy interesante, como hemos visto con otros autores, también gitanos muy entrañables, como mi querido amigo José Carmona, doctor en psicología, o Antonio Carmona también, teólogo y doctor en teología, etcétera, ¿no? Y que hemos podido hablar de estas cosas. Pues quiero dar la bienvenida a Séfora Vargas, señoras y señores. Buenos días, Séfora. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, es un placer poder escucharte. Eh, Voy a ponerme mis auriculares para estar un poquito más conectado con el habla. Séfora, ¿qué tal desde Andalucía, desde Sevilla, ¿no? ¿Hablamos? Sí, yo soy de Sevilla, vivo aquí y bueno, todo genial, la verdad. Son tiempos, días de muchísimo trabajo porque efectivamente es el mes de la mujer, que es el mes internacional de la mujer. Y con motivo del día 8, pues se celebran y se realizan muchísimos actos a lo largo de todo el mes. Entonces ya anda una un poco agotada, no ha llegado el Sí, día 8 y ya voy ranqueando sí, energía, sí, sí. Sí, pero todo muy bien, gracias a Dios. sí, sí, yo te he visto anunciada en algunas conferencias públicas sobre el Día de la Mujer Trabajadora, a propósito de la Jornada Internacional, ¿no? De la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y he visto que estás ya dando conferencias, charlas, y bueno, pues qué bueno, qué bonito que puedas representar tan dignamente a la emancipación de la mujer oprimida, de la mujer por sus derechos, por supuesto. Eh, Séfora, el tema de historia del pueblo gitano para Dummies, la supervivencia de unos héroes silenciados. Este es un libro que reivindica de una forma clamorosa la reinserción a todos los efectos del ciudadano gitano, de la ciudadana gitana, ¿verdad? Bueno, la historia del pueblo gitano para Damis pretende ser, y parece ser gracias a Dios que lo he conseguido, hacer un estudio exhaustivo de derecho y de historia comparada que abarca no solo la historia de España, que además tenemos magníficos historiadores y personas que han contribuido al descubrimiento y a la aportación de la historia del pueblo gitano, ¿no? Como Gómez Alfaro, Leblon, Manuel Martínez Martínez, que de hecho es mi prologuista, un orgullo para mí que lo haya sido, y un gran amigo, lo admiro. Eh, pero lo que yo pretendía era acercar la historia a las personas. ¿Por qué? Porque muchas
veces la historia está escrita de una forma tan técnica, tan rigurosa, de tan difícil acceso, porque no todo el mundo tiene la capacidad de entender un argot jurídico o historiográfico como son los libros de historia, ¿no? Y hacía falta crear un libro fácil, accesible, pero a la vez intenso, exhaustivo, donde se saliera del territorio nacional y donde tú pudieras comparar qué ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo llegaron los gitanos a Estados Unidos, cuál ha sido el tratamiento en gran parte de todos los países de Europa, cómo ha sido el tratamiento en Reino Unido, contar hechos insólitos que no se conocen todavía sobre la Segunda Guerra Mundial y el holocausto gitano-nazi, que hay muchas personas que todavía desconocen que las 3/4 partes de la población gitana de Europa falleció. Y eran tantos derechos silenciados, tantos acontecimientos históricos tan importantes, que además no solo han sido ocultados, sino que además casi siempre han sido contados por personas que no son gitanas, ¿no? Y gracias a Dios que en su momento pudieron sacar la historia de esa intrahistoria que estaba oculta. Pero faltaba el componente identitario nuestro. Faltaba que una voz gitana contara cómo nos afectó a nosotros esas persecuciones, esas pragmáticas, por ejemplo, como es el caso aquí en España, ¿no? Cómo perdimos nuestra lengua. ¿Por qué nuestros antepasados muchas veces de broma, ¿no? Cuento la anécdota muchas veces de un tío mío que me decía, te voy a cortar las orejas. Y mi hermano y yo nos escondíamos aterrados y nos tapábamos las orejas y nos íbamos corriendo a escondernos. Y luego descubrí más tarde que el corte de las orejas se practicaba como símbolo de reincidencia para todos aquellos gitanos que habían contravenido las pragmáticas. Entonces, había que unir historia comparada y además el componente identitario de cómo impactó, de cómo sentimos y cómo vivimos la cultura gitana y esos estragos de asimilación forzosa que vimos. Y eso es historia del pueblo gitano. Después, tengo ya personas que me han criticado lo de Paradamis, ¿no? Sí. En mi intencionalidad de incluir el término Paradamis era más que nada por el hecho de hacer un libro que fuera accesible, que fuera fácil, que estuviera contado desde una perspectiva fácil, que no fuera compleja. Sin embargo, ya tengo personas, ayer recibí un mensaje precioso, una crítica de una catedrática de Derecho de mi facultad que se ha leído el libro y me dice, el libro entraña una labor de investigación tan grande que desmerece que incluya el término Damis. Y la verdad es que me emocionó. Entonces, estoy contenta con el trabajo que se ha hecho, la verdad. Sí. Bueno, creo que es muy interesante Historia del pueblo gitano Paradamis, la supervivencia de unos héroes silenciados. ¿De editorial, recuérdanos? Pues no tiene editorial. Julio, tengo la costumbre, la maravillosa costumbre de editar con Amazon. Un día tuve que contar un vídeo explicando por qué. Sí. Y explico por qué brevemente. Porque en el primer libro tuve críticas a algunas editoriales que tenían la osadía de no permitirme que la portada del primer libro fuera la que fue, ¿no? Que aparecía yo con las manos atadas, con una soga en posición defensiva, ¿no? Sí. Y yo sabía perfectamente que esa imagen del libro tenía que ser la portada, porque así es como nos hemos sentido la mayoría de las mujeres a lo largo de la historia, y especialmente las mexicanas. Y luego después también quisieron corregirme en cómo contaba yo algunas partes muy importantes como era la prueba del pañuelo, ¿no? Yo la cuento con un respeto increíble, tanto para las que quieren seguir practicándolo como las personas que no desean hacerlo. Y ellos querían cambiar mi narrativa. Y por último, también querían prohibirme que hiciera presentaciones en barrios humildes o barrios de exclusión social, porque decían que para un escritor Nobel eso quitaba prestigio. Entonces literalmente los mandé a paseo y le dije que en mi obra mandaba yo, claro, que nadie sabe más que yo de lo que he vivido, he sufrido o he trabajado, que yo pueda aceptar correcciones ortotipográficas y todas las correcciones que quiera con respecto a la narrativa, pero no a lo que cuento ni cómo lo cuento, ni mucho menos a la portada. Y ya cogí la costumbre porque me fue genial, porque además de esa manera pude llegar a otros continentes. En Estados Unidos tengo muchísimos seguidores que me compran, que me leen, profesores de universidad,
y me he quedado editando con Amazon, la verdad. Sí, sí, bueno, perfecto, perfecto. Mira, yo tengo que publicar algunos libros y estoy pensando en Amazon más que en otra cosa, porque también quiero ser independiente, quiero ser yo mismo también, ¿no? Y me parece, suscribo esa declaración. Fíjate, en el libro dice, la historia del pueblo gitano para Dumis, la supervivencia de unos héroes silenciosos, es una obra accesible, fácil de entender, pero con una intensidad abrumadora, tal como se estaba diciendo. Porque históricamente la sociedad ha mantenido una visión del pueblo gitano empobrecida, perversa y ligada a la delincuencia por haber ocultado las atrocidades ejecutadas sobre ellos, como fue, por ejemplo, la esclavización, el asentamiento forzoso, deportaciones masivas, torturas y tratos degradantes, mutilaciones, penas de vergüenza pública, castigos ejemplarizantes, ahogamientos, ahorcamientos, fusilamientos, intentos de exterminios biológicos, genocidios y delitos de lesa humanidad, esterilizaciones masivas, como fue el caso también del genocidio nazi, con los gitanos se cebaron mucho, experimentos médicos, retirada de custodias de sus hijos, borrado y pérdida de identidad. Es apabullante, ¿no? Entonces, la obra Es brutal. sí, sí, es Sí, brutal. La obra tuya empieza con los hechos reales de una familia sobreviviente del exterminio nazi. Me gusta mucho en el primer, bueno, en la introducción hablas de eso, de esta persona que conociste. Cuéntanos un poco el caso, del superviviente de la Sí, familia sí, que sí, habían sí. sobrevivido al campo de concentración. Sí, ¿Quieres que cuente la historia? un poco, ¿Sí? sí, para que la gente Bueno, entre, haga boca para comprarse el libro. Este libro es un eh, libro que hay que tenerlo, ¿eh? Hay que comprarlo y volver a él varias veces. es una historia, muchas gracias, Julio. Mira, es una historia difícil de contar. Lo que pasa es que yo hice un pacto con ese hombre mayor, con ese gitano de respeto, de que en su momento lo contaría. Pero yo la he callado desde el año 2008, que fue cuando yo lo conocí. Yo Mm. estaba trabajando en una entidad y de repente vinieron un grupo de gitanos, todos muy, muy altos, con muy buena planta, a pedirnos ayuda. Necesitaban comprar una medicina para su padre porque el padre era diabético y no le vendían la medicina sin prescripción médica, ¿no? Sin la receta médica. Sí. Entonces, me llamó mucho la atención porque eran gitanos nómadas, eran errantes, seguían viviendo en caravana. Y yo era la primera experiencia que tenía con gitanos europeos a esos niveles, ¿no? Entonces le cogí el teléfono, le ayudamos y por la tarde también me habían comentado que su señora no le habían permitido entrar en las tiendas del centro de Sevilla porque se ven a leguas que eran gitanas y por ese racismo y clasismo que hay muchas veces en las grandes capitales, pues no pudieron comprarse unos zapatos de verano que necesitaban. Entonces yo en ese momento era empresaria, tenía tiendas de zapatos, aparte de que trabajara en esa entidad, y llevé 2 cajas de 12 pares de zapatillas y las regalé. Unas zapatillas preciosas de puña, de esparto, muy bonitas. En Ujú. gratitud a ello, pues salió el hombre mayor, justo el que necesitaba esa receta, y me invitó a su casa, a su caravana. Y bueno, nos sirvió un té exquisito, un té con fruta, un té con fresas que yo en la vida había probado, con frutos secos. Cuando yo estaba metida en aquella caravana, a mí se me pusieron los vellos de punta porque es como si hubiera tenido ese primer encuentro brutal con lo más antiguo de nuestra identidad, porque como el pueblo gitano español perdió su identidad casi a todos los niveles. Uno de ellos, pues, ese elemento de movimiento, ¿no? Nos obligaron a sentarnos de forma forzosa, a dejar nuestros oficios. Cuando yo estaba allí, yo estaba alucinando. Y muchas veces me perdía hasta incluso en el transcurso de su conversación. Había cosas que no le prestaba atención. Hasta que de repente el gitano mayor era muy mayor, muy mayor, muy mayor. No sé la edad que tendría, pero estaría rondando los 90 o 90 y tanto. Era muy mayor, no puedo decir la edad. Un hombre muy delgado, con unas ojeras impresionantes, con unas arrugas y cicatrices en el alma, que eso se notaba, ¿no? Y de repente se descubre el brazo, se lo levanta y me enseña un triángulo tatuado y un número con unas zetas delante, ¿no? Entonces yo sabía lo que era eso. En ese momento
A mí se me cortó el cuerpo, se me saltaron las lágrimas y me dice el hombre, hija, ¿tú qué estudias? Porque ahí todavía estaba yo estudiando Derecho. Voy a contarte una historia que nadie sabe y espero que algún día la cuentes tú. Muy resumidamente, el hombre me contó cómo habían podido escapar de un campo de concentración. Ni siquiera me dio los datos de qué campo fue. No sabía decirme qué día huyó, porque cuando estaban allí tenía completamente perdido la noción del tiempo, de la vida. Aquello era una máquina de matar, me decía ese hombre mayor. Y el hombre, en un descuido que tuvieron los guardias que estaban vigilando los barracones de la familia gitana, dice que aprovechó un agujero que había en la alambrada porque noches antes una señora gitana había intentado escaparse y lógicamente la habían pillado y la habían matado a golpes. Y entonces habían aprovechado esa alambrada, tenía una alambrada triple y había conseguido hacer el agujero en las 3 alambradas. Cogió a los suyos, a los que pudo, incluido su niño pequeñito, un niño chiquitito que tenía, y salieron corriendo. Salieron corriendo bosque a través. Entonces, ni su salud, ni su calzado, ni su ropa, ni nada era lo normal. Estaban desnutridos, ya sabéis cómo eran los cuerpos de los prisioneros, ¿no? De los campos de concentración, imaginarse la situación, cómo estaban esos niños, ¿no? Y en esa huida, en esa estampida terrorífica, porque el hombre te lo contaba y yo no podía parar de llorar. Mientras corrían y corrían y corrían, empezaron a escuchar a los campos, a los perros, que ya habían dado la voz de alarma, ya habían puesto la sirena, estaban enfocando el bosque para que las SS fueran detrás de ellos y puedan localizarlo, capturarlo y traerlos de nuevo al campo de concentración. En medio de esa huida agónica, su hijo pequeñito se cae y él piensa que se rompió la pierna por la deformidad que tenía, ¿no? Entonces el niño no paraba de llorar. Le tenía pánico al ladrido de los perros, pánico al ruido de la sirena, pánico a todo lo que estaba viviendo y ese niño no pudo superar el llanto, ni siquiera el dolor. Entonces cada vez tenían más cerca a los perros, cada vez los tenían más cerca. Llegaron a un río y supuestamente justo detrás de ese río ya entraban en la frontera con otro país donde ya no podrían ser perseguidos. El hombre ni siquiera me supo explicarme qué país era, qué frontera era, qué río era, nada, ¿no? Una memoria amnésica completamente traumatizada, ¿no? Cuando llegan al río, dice que los perros estaban ya a punto de cogerlo, estaban muy cerca. Entonces el padre tiene que hacer una elección entre la vida y la muerte, entre elegir salvar a 15 personas y al resto de su familia, o silenciar de alguna manera el llanto de su hijo. Entonces el hombre dice que cogió la cabeza de su niño, la metió debajo del agua, cruzaron el río, bastante ancho, y cuando llegaron a la otra orilla, lógicamente ya llegaron a una situación donde estaban a salvo, intentaron reanimar al niño, imposible. A mí me cuesta muchísimo trabajo contarlo porque tener que sacrificar a tu propio hijo para poder salvar a toda tu familia es terrible, ¿no? Entonces yo me llevo muchísimos años con eso oculto. Y eso lo tenía yo en mi cabeza, pero yo le tenía prometido que en algún momento lo contaría. Y así fue. Cuando vi la obligación moral de hacer un libro donde recogiera todo lo máximo que había llegado a mi información, ¿no? Perdona que me emocione. Pero como activista, como abogada, como profesional, tengo acumulada no solo miles de vivencias de estos 24, 25 años de activismo, sino de conocimiento de todo lo que uno tiene que estudiar, investigar para poder afrontar tu profesión, ¿no? Entonces, ya era hora de que se contara todo punto. No solamente la parte que cuentan los historiadores, sino nuestra memoria dolorosa, la memoria amnésica, los recuerdos, la importancia de nuestros rituales religiosos o incluso funerarios, la importancia del sistema marinés, la importancia de esas estrategias de supervivencia. Este hombre fue un héroe, pero a la vez mató a su propio hijo. O sea, es terrible el sacrificio que en algunos momentos ha tenido que afrontar el pueblo gitano para poder sobrevivir. Y lo más duro de todo es que encima
hasta el año 82 no se reconoció el holocausto gitano. Ninguna víctima gitana ha sido indemnizada. Qué tremendo, qué historia. A mí también me emociona. Contra las injusticias hay que luchar a costa de Sí. lo que haga falta, ¿no? Jesús fue el hombre más justo de la historia humana, pero también nos habla de que bienaventurados los pacificadores, ¿no? Y los que hacen justicia, ¿no? Eh, Me gusta mucho en el capítulo primero, nuestro destino solo se puede cambiar si nos permitimos imaginar uno diferente. Esta frase es preciosa. Nos hace soñar en la posibilidad del cambio, ¿verdad? Es que hay que soñar. Si tú no sueñas, si tú no tienes la capacidad de cambiar tu realidad, de imaginarte lo que sería tu vida si pudieras ser o llegar a ser, nunca lo haces. Es necesario ver, tener visiones, tener sueños. Yo cuando era una niña era impensable muchas cosas, pero siempre tenía sueños. Tuve la magnífica oportunidad y suerte de que nací en un hogar cristiano, que mis padres eran cristianos y gitanos los dos, y me permitieron estudiar. Pero había cosas que eran impensables hasta incluso para mí. Y ese ejercicio de superación y de creer en tus propios sueños y no vender nunca tu identidad, ni tus valores, ni tus creencias, es lo que de verdad nos hace libres. Y entonces el título de ese libro es un poco el guiño a eso, a que es necesario creer en otra oportunidad. Y enfatiza o introduce la necesidad que tiene el pueblo gitano, ¿no? Y eso va ese artículo, de reescribir nuestra propia historia, ¿no? Basta ya, pues que se nos conozca pues como los típicos argumentos calificativos, adjetivos que versan sobre nosotros, ¿no? A lo largo de la historia, de la literatura, como rufianes, sucios, vagos, ladrones, trapaceros. Bueno, que se nos han llegado a acusar incluso de que fuimos los que forjamos los clavos de Cristo. Imagínate, ¿no? Hay leyendas de todos los colores. Entonces había que echar esa mirada ilusionista, levantarnos, dignificar nuestra postura y crear nuestra propia visión de quién es el pueblo gitano y por qué hemos llegado a este sufrimiento y a estos procesos de asimilación. Ay, cuántas cosas hay en este libro, y lo que tú estás diciendo que sale del corazón, pero también de la verdad social, de la anatemización del gitano. Mucho más en el pasado, y en el presente todavía hay que superar a algunos estereotipos que se enclavan socialmente, diciendo el gitano es así o es así. Y claro, cuando descubrimos a gente, bueno, son muchos, estás tú, Séfora, está José, está Antonio, hay una lista de intelectuales gitanos que aportan y que además reivindican no solo la cultura gitana, sino la reinserción en la conciencia social del gitano como un ciudadano singular, pero como lo son otros y como lo somos otros. En uno de los capítulos, cuando dices claudicar o morir, página, en estos 3 capítulos, en negrita, dices, recojo el escenario español de una forma muy cercana y vivencial, de ahí el término para Damis, porque no solo me interesa exaltar los 250 disposiciones jurídicas gitanas que se promulgaron, sino que traslado al lector las vivencias del perseguido, al sufrimiento de esas familias. Por lo tanto, están contadas mediante la memoria genéticas, mediante el conocimiento que nos ha transmitido con sus silencios y traumas comunitarios, y adaptados con toda la rigurosidad del método científico y la historiografía gitana. O sea que aquí entramos ya un poco en materia de casos concretos, ¿no? Sí. Cuento, lo que hago es que figuro una familia gitana, la familia del tío Juan, con todos sus hijos, sus personajes, la mujer del tío Juan, la tía Dolores, ¿no? Ese nombre tan emblemático, Dolores, el sufrir. Y en esos personajes ficticios, en realidad lo que hace es que cubro lo que les pasó de verdad a todas las familias gitanas en ese contexto de proceso histórico de asimilaciones de leyes antigitanas en España, ¿no?
Yo he oído y me han contado cientos de anécdotas por coger 3 naranjas. La Guardia Civil del momento se aliaba a tiros. Y todos sabemos que los hurtos famélicos ni siquiera son condenables. O sea, hay que tener cuidado. Pero es que con el gitano se ha conculcado la presunción de inocencia siempre, ¿no? Entonces, todas esas experiencias de persecuciones, esos sucesos que me han contado a mí, lo he introducido, no solo contando en qué consistieron, por ejemplo, la primera pragmática de los Reyes Católicos, que fue la Gran Redada, ¿no? Ese primer intento de genocidio biológico donde nos separaron a los hombres de las mujeres para que no procreáramos, para que se extinguiera la raza, como decían ellos. Lo cuento hasta donde he podido descubrir por investigar y entrevistar a cientos de personas a lo largo de mi vida. Es la suma de todos esos recuerdos, es la suma de esas vivencias. Por eso recojo aspectos tan importantes como es el luto, los enterramientos, el respeto a los difuntos. No es un libro de historia, es que es mucho más. Es todo, ¿no? Es la mezcla de la historia, la cultura, las vivencias, la memoria genética. Explico lo que es la memoria genética y los traumas. Es muy importante, los traumas comunitarios, porque después de la Gran Redada hay un silencio generacional. Un silencio tan grande que en realidad la mayoría del pueblo gitano ni siquiera sabe que fue la Gran Redada. Nuestras madres, llegó un momento, nuestras tatarabuelas, que dejaron de contarnos los horrores. Hay cosas que ni siquiera la han llegado a contar. Nunca nos han hablado de qué fue la Gran Redada. Ellas te contaban un 1%. Nos rapaban, nos castigaban, nos pegaban, pero no te contaban que fueron separadas de sus maridos. Ahí hay un silencio demostrado científicamente. No tenemos acceso a ello. Y entonces, después de todas mis investigaciones, llego a la conclusión que si existe, por ejemplo, el síndrome de Gleason, se desarrolla hasta en 7 etapas, que es el que se produce cuando una persona inmigrante sale de su país, viene en patera, sufre los estragos de cruzar el mar y luego intenta adaptarse a una cultura que no es la suya. Si eso está justificado, estudiado y tiene un nombre, ¿cómo es posible que el pueblo gitano, sufriendo 600 años, por ejemplo en España, prácticamente de discriminación hasta 1978, que se proclamó la Constitución y entramos en el proceso de democracia, ¿cómo es posible que nadie haya estudiado al pueblo gitano desde esta perspectiva? Desde los traumas sociales, comunitarios, intergeneracionales. ¿Qué consecuencia ha tenido eso? Nadie la ha dado por estudiarlo. Entonces, son cuestiones y planteamientos que incluso doy nombre a las teorías que nadie ha hecho. La teoría de callarse por amor. Nuestras madres dejaron de enseñarnos nuestra propia lengua, porque si la hablábamos nos castigaban o podían matarnos. Y así es todo. Se habla de traumas, se habla de la teoría de callarse por amor, se habla también del secreto de la identidad étnica, el secreto de no decir que eres gitano, el secreto genus, el genus secreto. Entonces, es muy completo. Es muy completo. Porque no solo te enteras de sucesos históricos. No, está entrelazado entre anécdotas como la que nos has contado de vivencias o haces una simulación de una escena familiar como la que nos contabas esta última, que identifica digamos el paradigma social de los gitanos, ¿no? En general, visto desde afuera. Y cómo lo vivían, ¿no? Y cómo lo vivían. Porque yo no quería solamente... A ver, Julio, para leer la historia del pueblo gitano, en España hay cientos de libros. Hay muchos, y algunos muy buenos. Pero para tú saber cómo vivían, cómo se sentían, lo tenía que describir una persona gitana. Y entonces, cómo comían, qué hacían de comer, cómo se levantaban por la mañana, qué pasaba si fallecía uno de ellos, dónde lo enterraban, qué ocurría cuando no le permitían llegar a hacer un trato, qué pasaba cuando ya les impedían ganarse la vida. Esa es la parte que yo lo que hago es que la uno a la historia. Entonces el lector automáticamente lo que hace es que empatiza con el dolor. Se imbuye en la historia, se mete hasta tal punto
que al final termina sufriendo mucho. Porque claro. tengo gente, ya me lo han dicho aproximadamente, creo que han sido 10 personas, que me han dicho que el libro no lo pueden leer de seguido. Que ya hay una parte del libro donde sufren tanto que le produce ansiedad, angustia y que tienen que dejarlo de leer unos 2 o 3 días. Y luego los retoman, Ujú. de la intensidad que tiene. Sí, sí, detecto que es un libro intenso, pero está entrelazado con estas anécdotas que son muy descriptivas y también las historias, por ejemplo, los gitanos en las Américas, breve estudio sobre la esclavitud en general y especialmente de la esclavitud de los gitanos en Rumanía, la cronología de la persecución exhaustiva y muchas más cosas, la geometría del odio, el horror nazi en los campos y muchas cosas derivadas, los gitanos en Inglaterra y Escocia y muchas más cosas, las estrategias de supervivencia, la teoría de callarse por amor y el poder del verbo. Por ejemplo, la ingeniería gitana también es otra cosa muy interesante que describes aquí en este libro, ¿verdad? Sí, eh, me encanta dar nombres a cosas que la sociedad no le había puesto nombre. La ingeniería gitana es la capacidad, la resiliencia, el ingenio que ha tenido el pueblo gitano para poder sobrevivir. A eso había que ponerle un nombre. Son Ujú. ingenieros sociales de grandes intenciones, de estrategias de supervivencia. Y ahí van desde trucos para poder vender un caballo cojo, como era pincharle una inyección no recuerdo lo que era ahora, creo que era, no me acuerdo ahora, me falla la memoria, pero lo tengo apuntado, para que se alargara, era como un relajante muscular para que se alargara la pierna y se disimulara la cojera, ¿no? Desde esos trucos que hoy en día podrían decir, oh, eso es una estafa, es un vicio oculto, se ha vendido, porque en aquel momento, en medio de esa opresión y de esa persecución, si lo que tenían era un burrito cojo, pues tenían que venderlo, ¿sabes? Entonces va desde esas estrategias de supervivencia a grandes invenciones de saber conocer los misterios de la naturaleza, de cómo saber la hora en función de las flores, de cómo poder deducir el tiempo, las inclemencias meteorológicas en función de cómo se abrían o se cerraban las flores, de cómo dejaban señuelos cuando no existía el teléfono ni el WhatsApp para poderse comunicar con otros familiares suyos que venían detrás de ellos. Entonces, son cosas tan bonitas que he podido investigar y he podido ir rascando de cada sitio que merecía la pena juntarlas todas, ¿no? Y también hay estrategias de supervivencia que son muy duras, ¿no? Yo lo hablo, además lo hablo desde el ejemplo de mi familia. Había personas que tuvieron que cambiarse de apellido para evadir la persecución y los censos. Hay personas que han tenido que omitir que eran gitanos para poder sobrevivir. Hay personas, por ejemplo, en Reino Unido, los que allí en concreto, los gitanos eran muy morenos cuando llegaron y le llamaban egipcianos también, para poder cambiar su apariencia, empezaron a mezclarse con mujeres más rubias y más blancas o pelirrojas, para que hubiera mutaciones en la genética. Imaginarse hasta qué punto la ingeniería de la supervivencia se puso en marcha para poder afrontar las persecuciones y la muerte. Mm. Es fuerte, ¿eh? Sí, ya Y lo creo. también hay gitanos que hay personas que me dicen, pero eso no lo cuentes, no lo cuentes. ¿Cómo no lo voy a contar? Si yo tengo un compromiso con la verdad absoluta y con la historia. Como voy ahora, por ejemplo, mi abuelo Diego, militar, Mm. padre de mi padre, que él era jefe de centuria de la falange española. Ujú. Fuerte, ¿eh? Sí, 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 Es sí, muy sí. fuerte. Sí, sí, sí. Fíjate. Es fortísimo, pero es que había muchísimos gitanos que lo tuvieron que hacer. Y no porque Sí, tuvieran una ideología de derecha extrema, ni muchísimo menos, sino porque era la forma de aliarte en un bando o en otro para poder sobrevivir. para Y él protegerte. pudo mantener a su familia a salvo. Sí. Exactamente. Tengo Eh, otros conocidos que lo pongo en mi libro también. Sí,
Sí, sí, sí. Dime, dime. No, no, es interesante. Es que, Ah, bueno, voy a recordar a nuestros oyentes de que estamos hablando con Séfora Vargas y, miren, historia del pueblo gitano para Damis, la supervivencia de unos héroes silenciados, sin duda alguna lo han sido. Ahora ya hace muchos años que no, porque estamos hablando con alguien propiamente gitano y hemos hablado y hablamos en estos días con varios intelectuales gitanos que además también tienen una confesionalidad, una cosmovisión cristiana de la vida, además que esto pues también les enriquece. Uno de los ya prácticamente últimos capítulos, el tema breve consideración sobre la identidad gitana, un capítulo donde se rompe y critica los parámetros convencionales, desde donde nos han estudiado y considerado, nos dices, una ruptura con la antropología, sociología y una crítica a la medicina por no haber desarrollado ni estudiado las enfermedades que atañen al pueblo gitano de forma específica. Esto es grande, ¿eh? sí, es fuerte, sí. Alguien tenía que decirlo y me ha tocado a mí. Sí, 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 sí. Pues sí, a ver, empezamos. Lo primero que me has leído es lo de la antropología, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, cuando yo tenía 6 años, no encontraba libros que hicieran referencia a la historia del pueblo gitano. Yo le preguntaba a mis padres o a mis abuelos, mamá, ¿qué se sabe de la historia del pueblo gitano? Y siempre tenía la misma respuesta, hija, eso ya se ha perdido, no hay nada. Digo, como que ¿cómo no va a haber nada? Si seguimos aquí los gitanos, algo habrá. Había un vacío tan grande, ese ímpetu mío por conocer me hizo investigar mucho. Pero es que hasta los años 86, 87, 88 no había buenas publicaciones sobre esto, ¿no? Entonces, unos cuantos de años después empieza una proliferación de publicaciones y de libros de ciertos antropólogos con un respeto y una consideración muy fuerte eh, a nivel nacional e internacional, donde basan que la identidad gitana era prácticamente inescindible de la marginalidad y de la pobreza en los años 80. Cuando Ujú. yo leí eso, a mí eso me sentó muy mal y hice un ensayo de identidad. O sea, Mm. tú puedes decir que a causa de la asimilación, de la persecución, de los procesos históricos y políticos, de haber sufrido la guerra civil, la persecución de Franco, el régimen de la Segunda República, que la ley de vagos y maleantes no la inventó Franco, que la inventó la Segunda República. Tú Ujú. puedes decirme que en base a toda la legislación que ha habido, el pueblo gitano ha sufrido un ostracismo y un retraso económico, político, social y cultural enorme. Y eso es decir la verdad. Pero tú no puedes decir que la identidad del pueblo gitano es inescindible de la miseria, porque es la causalidad, es la causa de. Entonces el libro, esa parte, ese capítulo en concreto, es una crítica feroz a la forma en la que se nos ha estudiado, a los planteamientos que se han hecho, en muchos casos sin rigor. Y además se nos ha estudiado de forma sesgada. Por un lado los antropólogos, por otro los sociólogos, por otro los historiadores, los médicos ni siquiera nos han prestado atención. Hay mutaciones genéticas importantes. Yo tengo amigas gitanas que por esto de que nuestra cultura muchas veces es un tabú, no lo dicen, pero conozco casos donde han nacido con 3 pechos. Y Ya. eso está muy relacionado también con problemas de endogamia, de Sí. casarse entre sí con primos hermanos, muchísimos, muchísimos problemas de hormonales, de hirsutismo, mujeres que tienen mucho vello, incluso hombres que han desarrollado pechos, mamas, y han tenido que operarse. Mm. A nadie se le ha ocurrido pensar que fruto de muchísimas causas históricas ha tenido un impacto directo en la salud o que ciertas circunstancias internas de la cultura, como es la endogamia, da por fruto una serie de consecuencias, una serie de enfermedades. Entonces, el libro es una crítica también a esa falta de ser riguroso, a esa falta de estudio y a esa falta de voluntad Mm. por comprender, entender y estudiar el pueblo. Eh, Muy interesante. Se hace imprescindible, mientras hablamos con Séfora Vargas, de que para entrar en materia, yo les aconsejo a nuestros oyentes
del tren de la vida en tantas ciudades españolas que se hagan con este libro, desde la plataforma también de Amazon. Ustedes, pues, de la autora Séfora Vargas, esta querida abogada y también escritora, conferenciante, la historia del pueblo gitano para Damis y la supervivencia de unos héroes silenciados. Un tema, es el subtítulo, ¿no? Pero muy interesante Sí. para estar al día y encontrar respuestas. Yo creo que esa anatomización social del gitano, yo creo que estamos en un proceso de cambios, ¿eh? Socialmente me refiero. Séfora. ¿Me lo pregunta? Sí, digo yo, no, hago una reflexión así Bueno, en voz alta. yo ¿Qué? estoy un poco consternada, Julio, porque Sí. bajo mi punto de vista tenemos una regresión en los valores y los derechos y en la evolución del pueblo gitano, ¿vale? Mm, Si la ujú, sociedad en general eh, estamos sufriendo los escarnios de malas decisiones políticas, de la crisis del COVID, después del COVID, el post-COVID ha cambiado la vida a muchas personas y está cambiando la situación económica y ha dejado en la miseria a muchas personas. Al pueblo gitano hay otras cuestiones más que le afectan, ¿no? Y especialmente a las mujeres gitanas. Entonces, bajo mi punto de vista, todavía se podía haber avanzado más. Hay unos argumentos de peso que no quiero tratar aquí, no vaya a ser que no sea apropiado, pero sobre todo los que están relacionados con posturas radicalistas de la Biblia, ¿no? sí. Interpretaciones que a veces son muy delicadas, que son muy sesgadas y terminan siendo a veces comportamientos sectarios, donde están volviendo a invisibilizar y está volviendo a frenar el progreso. Ya no solo el silenciamiento de la mujer, estamos hablando del progreso, la capacidad de generar ingresos, la capacidad de trabajar, ¿no? La capacidad de trabajar en otros puestos de trabajo, en otros roles sociales. Yo creo que todo lo que se evoluciona en un primer momento con el Evangelio, que fue extraordinario, porque ayudó a muchos gitanos a salir de esa situación de exclusión social, hoy por hoy está viéndose frenado por malas posturas. Estaba recordando tu libro anterior, que es sobre la emancipación de la mujer. Recuérdanos el título. Se llama El precio de la libertad, lo que le costó a algunas mujeres gitanas ser libres. Y está Este, basado en muchos este libro también íntegramente. se puede conseguir por Amazon también. Sí, los dos libros están en Amazon, El los dos precio de libros. la libertad, de Séfora Vargas, de nuestra amiga. Ahí sí trato Ahí sí trato planteamiento pues específico de la mujer, como es lógico, aunque en este también lo hago, porque en este libro hablo del sistema Marimé. El sistema Marimé está inspirado en el sistema de lo puro y lo impuro, como ocurría en el Antiguo Testamento, ¿no? En las leyes judaicas de la pureza, la impureza y la mujer, ¿no? Y cómo a día de hoy pues nos siguen afectando de forma inconsciente esos roles y siguen determinando costumbres, ¿no? Pero el libro del precio de la libertad es un libro eh, fuerte, donde se explica el precio que nos costó a esa primera generación de mujeres gitanas romper con los moldes sociales. Sufrimos triple o cuádruple discriminación, sufrimos mucho y creamos nuevas identidades gitanas, nuevos valores. Una cosa tan sencilla como es demostrar que el hecho de estudiar no hace que pierdas tu identidad como gitana, nos costó sangre, sudor y lágrimas. Mm, Yo recuerdo ir por el mercadillo y muchas personas criticarme y mirarme mal. Yo recuerdo ir en pantalones y condenarme y ponerme en pecado las tres cuartas partes de la población gitana. Y pantalones decentes, ¿eh? No estas mallas que se ponen ahora, que lo marcan todo. No, no. Entonces, todo lo que ha simbolizado un ejercicio de autodeterminación y de libertad para la mujer gitana, todavía sigue siendo una condena, sigue siendo un mm, peligro, es un ejercicio de peligrosidad. Yo hace mm. 2 días recibí ataques por parte de pastor evangélico, donde me hablaba como si hubiera sido yo una vulgar feminista. Eres una vulgar feminista. Mira, Séfora, Lógicamente le per- hablé fuerte. Sí, perdona, la ignorancia se magnifica y la ignorancia es muy mala. La ignorancia sí, de las cosas, de la identidad de las personas.
de la realidad de las cosas y claro, la ignorancia es muy atrevida y entonces, bueno, pues de ahí nace estas actitudes despreciativas entre nosotros pasa, no solamente en el pueblo gitano, sino en el pueblo cristiano en general. Sí, sí, Hay sí, mucho de ignorancia, mucho, pero una ignorancia magnificada y hay que salir de ese círculo. sí, 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 sí. Muchas veces mis propios padres, mi hermano, me dice, pero no escribas nada. Pero vamos a ver, perdona, que es mi profesión, que todas las revoluciones empezaron por un acto de rebeldía. Sobre todo las leyes, si son injustas o anticonstitucionales o van en contra de los derechos humanos, no se pueden respetar. Tan sencillo como eso, es legítimo la desobediencia. Mm. Pero claro, eso es fácil decirlo, pero afrontalo tú todos los días. Y siendo mujer y siendo gitana, pues es complicado, la verdad. Sí. Bueno, pero Pero bueno, yo le doy las gracias a Dios has sido porque, muy valiente, Séfora, has sí, sido muy valiente. Sí, yo te felicito. gracias, La, muchísimas gracias. la verdad que sí. Es que además estás diciendo cosas de sentido común y de lesa humanidad. Y además cosas que de dentro y de fuera tenemos que hacer una puesta al día de esto, de este tipo de principios. Por supuesto, el tema de tu libro también es muy interesante. Yo creo que lo vamos a poder disfrutar. Hay que disfrutar este libro, Historia del pueblo gitano para Damis, la supervivencia de unos héroes silenciados, y ciertamente han sido silenciados. Pero ya no, se acabó. Hay que romper el silencio. Y Séfora Vargas se está Exacto, contribuyendo a eso. Pues Séfora, la verdad es que ha sido un placer exacto. muy grande hablar contigo, escucharte, escuchar tus declaraciones y escuchar tu corazón, ¿eh? Que esto es, a mí me gusta más escuchar eso. Sí, 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 sí. sí. La- Bueno, yo es que no sé hablar de otra manera. Es que soy sincera y siempre voy de frente a pesar de las consecuencias, entonces siempre digo la verdad, ¿no? Estás como condenada a decir la verdad. Pero quería darte las gracias, Julio. Gracias por darme un huequito en tu precioso programa. Gracias por darle visibilidad a la historia del pueblo gitano y en concreto a mi obra y por hacerme esta preciosa y maravillosa entrevista. con mucho Ha sido un gusto. placer y un Con, mu- honor estar co- con vosotros. con mu- Muchísimas gracias. con mucho gusto, con ganas de saludarte en una de mis visitas a Sevilla y vernos por allí, a que tengo tantos amigos Será un y no sé. placer, un Sí, sí, honor conocerte en sí, sí. persona, por Cl- supuesto que sí. Claro que sí, este año está previsto que vaya por allá. Bueno, pues hasta pronto, Séfora. Nos volvemos a hablar y Dios Hasta mediante pronto. seguiremos viajando en el tren de la vida. Igualmente. Sí. Adiós, adiós, Exacto. Séfora. Muchísimas bendiciones. Adiós, Hasta hasta pronto. luego. Chao, chao.